¿Cómo deberíamos gestionar el móvil de forma sana? Para que no caigamos en pensar que estamos trabajando nuestra solitud, nuestra soledad, pero realmente no, porque, claro, si yo puedo estar aquí en esta casa puedo estar solo, pero si tengo aquí Instagram o tengo otra red social y estoy constantemente viendo la vida del de al lado y de repente recibo WhatsApps, ya como que dejas de estar solo, ¿no? Sí, hombre, a ver, yo soy muy partidario de las nuevas tecnologías, ¿eh? No estoy en contra de ellas, etcétera, pero claro, yo creo que el límite está en que cuando la nueva tecnología te impide escuchar lo que alguien te acaba de decir, estás con un problema. Vale. Es así de sencillo. Entonces, hombre, la adicción a las nuevas pantallas es una evidencia. Todos somos un poco adictos. Todos. Entonces, esto es un gradiente. Desde usadores mínimos, usadores muchos, usadores muchísimo, usadores adictivos. Pero los usadores adictivos no son tantos. Claro, cuando una persona está en casa, está viendo la tele, está usando la pantalla y no se entera de que alguien le ha dicho algo, claro, empezamos ahí a tener. Ahora, no hay criterios claros para saber a qué edad, cuánto, en fin, responder a esas palabras no la hay. Hay criterios basados en el sentido común y el sentido común no vale para la ciencia, no vale para hacer recomendaciones. El sentido común pues puede valer para otras cosas, ¿no? A lo mejor para tomar decisiones emocionales, etcétera. Pero para aprender a utilizar un instrumento que es potencialmente tremendo, tanto para lo bueno como para lo malo, pues no se basa en el sentido común, se basa en la ciencia. Y no tenemos aún ciencia suficiente. Damos muchos consejos y poca sabiduría. No sé si atreverme, ¿eh? Porque, claro, mi sabiduría en eso se basa en el estudio. Llevo muchos años estudiando las nuevas tecnologías y en los últimos años me he dedicado mucho a estudiar el fenotipo digital conductual como una forma de explicar cómo nos comportamos los seres humanos con las tecnologías, para llegar a que el TIC, la tecnología de la información y la comunicación, se convierta en TRIC, tecnología de la relación, información y comunicación, o la TAS, tecnología de la asistencia sanitaria y social. Esa sería la perspectiva. Y ahí es donde viene la inteligencia artificial, que obviamente tiene una potencialidad enorme. Ahora, las encuestas dicen el 90% de los españoles creen que la inteligencia artificial es mala, que es peligrosa, y no saben que la están usando todos los días, claro. El 80% desconfían de ella, el 70% no creen que debería regularse su uso, y así van bajando. ¿Debería regularse? No. Nada. No. Estatalmente, ¿no? Me estáis preguntando, desde fuera, no. No. Debería generarse una estructura ética que hiciera que no fuese necesaria la regulación. Porque el problema es ese. Hemos avanzado mucho en las tecnologías, en la mecánica, en el soft, en el hard, en todo, pero casi nada en desarrollar preceptos éticos. Preceptos morales sí, ¿no? Porque es, niño, estate quieto, eso es la moralidad. Niño, no hagas eso, que es malo. Bien, eso se va metiendo en el cerebro. Pero los preceptos éticos son mucho más. Entonces, no hay desarrollada, hay grandes avances en esto de la ética aplicada a la cibernética, pero no hay códigos extendidos a la población. Claro. No se ha extendido esto como un sustrato que esté impregnado en el uso de las nuevas tecnologías. Hay algunos libros, el de Yuval Noah o el de Adela Cortina, etcétera, que son sobresalientes en este tema, pero esos libros no tienen penetración, desgraciadamente, porque son muy sabios. Pero claro, no hacen que una familia, un joven, un constructor de móviles, etcétera, los apliquen a las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial tampoco. Pero ¿y no te da miedo que algún día sea más productivo que nosotros y acabe con el trabajo de todas las personas? ¿Ahí no sientes miedo? Eso no me da miedo, porque ¿me permitís que me extienda un poco en esto? Claro, sin problema. Bien. Vamos a ver. He hablado antes del fenotipo digital conductual. Fenotipo digital, los seres humanos tenemos 3 fenotipos. Uno, físico, alto, bajo, rubio, moreno, etcétera, ¿no? Heredado, punto. Genético. Otro que es cómo somos. Simpático, egoísta, tacaño, bueno, bondadoso. ¿Cómo somos? Igualito que tu abuela. Esto es así. Bien, eso es fenotipo psíquico. Pero además tenemos un fenotipo social.
cómo nos relacionamos, etc. Ese fenotipo social ahora es un fenotipo digital. Cada uno tiene su fenotipo en redes. Es decir, que cogemos 2 móviles, 3 móviles el mismo día, el mismo, ¿vale? En una tienda lo compramos exactamente igual. Le instalamos los mismos apps. Y dentro de un mes no se parece en nada. Cada uno tiene el suyo, es su fenotipo. Ese fenotipo digital está en redes, está por ahí. Y es tan peculiar de cada uno que si yo tuviera acceso a tu fenotipo, sería un psicoterapeuta estupendo para ti. Sería un médico estupendo para ti. Si tú me das permiso a que yo acceda a tu fenotipo digital, sé todo de ti. Si duermes, si no duermes, si comes, si no comes, si estás cansado, si blasfemas, si has dicho la palabra suicidio, si estás triste, si estás alegre, si has robado, yo qué sé, todo. Ahora, para eso necesito unos preceptos éticos enormes que incorporo a mi profesión y unos preceptos éticos enormes que incorporamos a tu aparato. De tal manera que cuando tú vengas a mí y yo diga, mira, y vea un mapa de cosas allí enorme, de todo lo que ha pasado durante un mes, por ejemplo, en tu vida, lo que has hablado, cómo te has movido, lo que has dicho, lo que has sentido, cómo ha funcionado tu hígado, tu corazón, tus pulsaciones, tu electricidad, todo, entonces yo podría decir, vas bien, vas aprendiendo, o te voy a subir la dosis del antidepresivo, o tienes riesgo de tener una enfermedad celíaca. Eso es un avance de la inteligencia artificial que parece ciencia ficción, pero ya hay 3 o 4 empresas en España que lo están haciendo. El problema, pues que para venderlo cuesta trabajo, porque tiene que haber un comprador. Y un punto aquí importante es que la inteligencia artificial siempre va a necesitar la validación, es decir, sí, que la profesionalidad que hablábamos al principio siempre va a ser incluso más importante aún. Sí. Que ya no valdrá simplemente con esa experiencia de manos, sino ese coco de decir, claro, esto lo valido como que está bien, este diagnóstico a esta enfermedad mental está bien. A eso necesitamos un validador. El validador. Y ese validador necesita una preparación superior. Exacto. Y eso es muy bueno. Es decir, que lo que vamos a hacer, en vez de trabajar aquí. Exacto. Claro, pero trabajar arriba necesita todo lo anterior. Toda la charla anterior hay que aplicarla para estar aquí. Ahora, eso es genial. Eso es un reto. A mí me da una pena, no voy a verlo por edad. Pero vosotros sí, lo vais a ver. Cuando ya esté esto extendido, imaginaos, ¿no? Parece ciencia ficción, pero no lo es tanto, está ahí. Lo que parece ciencia ficción es... Bueno, hay una película que se llama Her, que contaba la historia de un enamoramiento con una inteligencia artificial, pero esa parte de... ¿En qué momento será perjudicial que dejemos de quedar con nuestro grupo de amigos que nos acaban de proponer porque tenemos una inteligencia artificial que nos conoce tan bien, que es como súper dopamínica la interacción social con esa inteligencia artificial, porque sabe perfectamente la dosis de humor, la dosis de escucharte, la dosis de proponerte temas, sabe perfectamente qué plan proponerte. Es decir, imagínate ese punto en el que es mucho más satisfactorio una inteligencia que sabe exactamente todo lo que tiene que hacer para satisfacerte versus ese ser humano imperfecto. Ya, pero fíjate dentro de unos años, cuando esa inteligencia, además de hacer todo eso, sea veraz y pueda mentirte. Mira, un trabajo que hago cuando doy clases y tal, he dado varias conferencias sobre esto, y entonces lo que he hecho ha sido utilizar la inteligencia artificial al principio y al final de la conferencia conectándome y hablar con ella. Hola, ¿qué tal estás? Bien. Hola Jesús, ¿qué tal estás? ¿Qué haces hoy? Dice, pues, bueno, pues mira, estoy trabajando. Dice, veo que estás en Salamanca, ¿verdad? Sí. ¿Qué haces en Salamanca? Digo, pues mira, doy una conferencia. ¿Y sobre qué? Este diálogo es totalmente cierto. Reproducirlo si queréis. Sucede. Y sucede. Pues mira, voy a hablar de la inteligencia artificial y salud mental. ¡Qué interesante! ¿Te puedo ayudar? Así actúa la ingeniería. Sí. Y quiero saber 2 cosas en concreto. Primero, ¿tú crees que serás capaz de tener el concepto de auto, de autonomía? Ese auto que decíamos antes. Respuesta, no. Yo tengo un yo. Soy yo, pero no soy un auto. No tengo autoconciencia, no puedo tal. Puede ser que algún día llegue a serlo, pero no soy. Te voy a poner una pregunta muy difícil. ¿Serías capaz de hacerme tú una pregunta? Que no fuera, hola, ¿qué tal estás? Espontáneamente, si yo abro la inteligencia artificial, tú me vas a generar, oye Jesús, tengo una conjetura que plantearte. Me gustaría saber... No puedo, no sé hacerlo. Es verdad. Tercera pregunta. Si yo te doy la orden, ¿me engañarías? ¿Serías capaz de engañarme?
Imposible. Yo no sé engañar. El día que una inteligencia artificial puede hacer una pregunta y te puede engañar, ese día estamos perdidos. Mientras tanto, no. Porque le falta el autocontrol, ese auto que tenemos los seres humanos, que es con la conciencia reflexiva, etc. Se desarrollará algún día con los mecanismos técnicos, tecnológicos, una conciencia, porque hay muchos autores que dicen que depende de la cantidad, nada más. Es decir, que si en un momento determinado tienes suficiente información y suficientes bytes de información y suficientes redes como un cerebro humano, lo mismo explota la conciencia y la inteligencia se desarrolla ya de forma autónoma. No lo sabemos, esto está en el INDE. Mientras tanto, volvamos unos pasos atrás. El fenotipo digital. Eso va a ser un enorme avance. Imaginaos en medicina. Ahora viene un paciente, hace un mes que no le veo, le digo, ¿qué tal estás? Bien. ¿Qué tal has dormido? Bien. ¿Qué tal has comido? Vale. ¿Has tomado la pastilla? Sí. Bueno, pues mira, esto es una consulta. Yeah. Media hora, una hora, pero es una consulta. O 5 minutos, si es un médico de cabecera. Y yo pretendo que por ese agujerito saber qué te pasa, cómo estás, qué recomendarte, qué consejos darte. Bueno, consejos no, recomendaciones. ¿Tal? Esa sabiduría que yo pretendo tener es falsa. Ahora, imaginad que venís a mi consulta y me habéis dejado vuestro contacto a través del reloj y del teléfono y yo tengo ahí vuestro mapa de fenotipo digital. Y yo sé leer ese mapa porque lo he aprendido. O lo sabe leer la inteligencia artificial y me da un resumen, que será lo que suceda. Entonces yo sabré de verdad de ti. Claro. Ahora aplicad esto a los desiertos españoles de Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Aragón, donde hay millones de personas que no van a tener un médico, no van a tener una enfermera, no van a tener un psicólogo, no van a tener un terapeuta, no van a tener un psiquiatra. Pues genial, ¿verdad? Claro, este paso requiere técnica. La tenemos, es cuestión de tiempo. Que esa técnica sea aplicada de un modo correcto, es decir, sabio. Tercero, que quien lo haga sean verdaderos profesionales, lo que decíamos antes, no chapucillas que dan consejos, no. Y cuarto, que haya unos preceptos éticos que van más allá de la moral, del ser bueno. Unos preceptos éticos que la máquina no se pueda saltar, ni el operario se pueda saltar, porque están introyectados en nuestra conciencia. Como ahora tenemos preceptos éticos, que tú trabajas en un banco, procura no robar dinero, ¿no? Así, pues eso se introyectará en el ser humano. Y entonces, cuando eso suceda, habremos avanzado mucho. Claro, en medio habrá muchos obstáculos, muchos sacaperras, muchos sacamantecas, muchos que pretendan vivir del cuento, o escribir una novela sin dar un clavo. Bueno, obviamente, somos seres humanos, pecadores somos, ¿no? Pero soy optimista, llegará. Doctor, otro de los comportamientos que veo que está cambiando mucho es la manera de actuar que tenemos por culpa de las redes sociales. Antes lo hacíamos porque nos gustaba y ahora lo hacemos porque queremos mostrárselo al mundo. Y también lleva una comparación extrema de que igual tu vida está muy bien, pero como ves la de un famoso, un influencer que está mucho mejor o que aparentemente está mucho mejor, somos infelices. ¿Crees que esta comparación continua te lleva a ser más infeliz? Sí, sin duda, claro. Porque el que se compara ha perdido el referente fundamental, que es el sí mismo. No de siempre, lo que volvemos al auto. Si tengo auto, podré conducir. Si no tengo auto, no tendré conducta. Conducta significa saber conducirse. Conducirse a uno mismo. Si tienes una buena conducta es porque te sabes conducir a ti mismo. No porque quieras tener la conducta de los demás. Yo a esas personas siempre les digo, aplica el trípode ese que os he dicho antes, deber, querer, poder. Deber, querer, poder. Aplícatelo. Antes de entrar en esa diatriba de me comparo con otros, ¿no? Pero claro, eso es lo que se llama narcisismo social. El primero que habló de esto fue un psicoanalista en los años 30 y entonces desarrolló un concepto de narcisismo social partiendo de las teorías freudianas. Estuvo muy bien eso, pero no se extendió porque no se daban estas circunstancias. Ahora se dan. Claro, el narcisismo social, que significa mirarte al espejo, nos lleva al Black Mirror, ¿no? Al espejo negro, ¿no? A la pantalla negra. Que es un símil que también es muy fácil de utilizar porque todos los espejos son negros, te puedes mirar tú en ellos
Pero como no te gusta, le das a la tecla y se abre la ventana y ya no te ves el mundo. Entonces, si tenemos el aparato y es negro, tenemos que aprender a mirarnos en el aparato. Primero nosotros y luego ya abrir el aparato para ver el mundo. Qué bueno. Entonces, esa idea de espejo negro, ventana, hace que este aparato pueda ser bondadoso. Pero depende de mí. De que sea capaz de mirarme en ello sin decir, soy más feo, más alto, más bajo, más calvo, más gordo, más que alguien. Nadie es suficientemente rico, ¿verdad? Nadie. Siempre, los que son muy, muy, muy ricos quieren ser más que. Bueno, y cuando uno está en el rico más rico del mundo, ¿qué le pasa? Que tiene miedo a perderlo. Que ya ser el segundo es un fracaso.